aplicación práctica. Y lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver hoy día libertad de conciencia y el débil de la fe. Hermano, esto que vamos a ver hoy día es una bomba si no lo enmarcas correctamente con la paciencia, con el amor, con la mesura y con el conocimiento bíblico, se puede convertir en un terrible mal paradigma. Es de esos mensajes que a veces uno prefiere no hablar porque teme a que el que escucha lo malinterprete. Yo les ruego, hermano, que no solo se quede con los ejemplos que voy a citar el día de hoy y la semana que viene, si Dios quiere. Esto es mucho más amplio. Yo no puedo estar aquí parado 5 o 6 horas de corrida, pero hermano, sí voy a tratar de dejar los principios esenciales de la libertad de conciencia, un tema ampliamente discutido y que tristemente ha sido usado para dividir iglesias y también incluso familias. Este tema, mi hermano, de la libertad de conciencia, la libertad cristiana, vamos a verlo desarrollado en muchas de las cartas del apóstol Pablo en la Biblia. Por lo cual hay que estar muy atentos, porque sin duda, mi hermano, no estamos ajenos nosotros a los mismos problemas que suscitaron en la época del apóstol Pablo y que trajo aún divisiones o trajo confrontaciones en medio de la iglesia. El apóstol Pablo aborda esta cuestión de una forma clara y la va a regular. La cuestión de los hermanos débiles en la fe y los llamados fuertes en la fe dentro de la iglesia. Romanos 14, por favor, búscalo, es la porción que hemos leído al principio. Romanos 14 inicia el apóstol Pablo con sus 2 primeros versículos y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pastor, ¿qué es lo que ocurría en esta iglesia? Lo que pasaba en Roma, en esta iglesia, es que se había presentado un problema de comunión, un problema de hermandad entre 2 grupos de creyentes, unos llamados los débiles en la fe, otros los hermanos fuertes en la fe, pero el problema que se estaba dando era por su libertad de conciencia. Ahora, hermano, bajo cualquier pretexto, este tipo de problemas es inaceptable en la iglesia local. Es inaceptable que cristianos tengan este tipo de problemas o divisiones por el mal uso de la libertad de conciencia. Recuerda que la Biblia nos manda también a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que, hermanos, estos llamados débiles de la fe y los fuertes de la fe estaban tomando actitudes que eran erradas, ambos unos para con el otro. Estaban llevando a cabo acciones, actitudes que eran erradas. Ahora, hermano, yo quiero que veamos un poquito a detalle, una vez más, el versículo 1. No me gusta mucho hacer gala del griego, pero acá sí, mi hermano, es necesario que usted entienda la palabra original para no sacar de contexto eso. Una vez más, Romanos 14, el versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender, y marca esa palabra, sobre opiniones. Viene del griego dialogismo. ¿Y qué significa eso, hermano? Dialogismo es pensamientos propios. Opiniones, Pablo se refiere a pensamientos propios. En otra traducción de la Biblia, Romanos 14:1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Eran pensamientos propios. Ahora bien,
las cosas como tratamos en la iglesia, asuntos que no son esenciales, es un asunto esencial. Las cosas como tratamos en la iglesia, los asuntos no esenciales, mi hermano, es un asunto esencial. Porque si no se entiende bien este paradigma, ¿sabe qué ocurre? Terminan dividiendo a las iglesias. Así que es importante entender, mi hermano, que el asunto entre los débiles en la fe y los fuertes en la fe no se centraba en asuntos que tuvieran que ver con la esencia de la fe bíblica. Mi hermano, ya hemos visto a Pablo. Si hubiese sido este caso, Pablo no hubiera actuado o usado esta palabra. Hemos visto al apóstol Pablo cómo usaba términos duros para los que sí tergiversaban el evangelio o le agregaban algo o le quitaban algo. Vimos cómo se le dirige a los Gálatas, por ejemplo, en el 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, separado para la ira de Dios. Pablo era alguien que cuando se trataba del conocimiento del evangelio, de agregarle una palabra más o quitarle algo, Pablo reaccionaba violentamente. Pero en esta cuestión Pablo usa el término opiniones para mostrar que no se trata este problema de un asunto vital en torno a la fe bíblica. No era un aspecto esencial. No había un problema de doctrinas principales o primarias. Era un asunto de cuestiones no esenciales. Pastor, ¿de qué se trataba entonces? De convicciones personales que tenían los cristianos en torno a sus actividades, si se les estaba permitida y cuáles son aquellas para la época que el apóstol Pablo estaba tratando. Era aquello en que la que tú y yo usamos la prudencia para definir si es correcto o no. Aquí no es de juego, hermano, la fe bíblica. Es una convicción personal lo que estaba trayendo esa disputa. Timothy Keller dice al respecto: la palabra dialogismo indica lo que llamaríamos hoy en día asuntos de conciencia. Un asunto de conciencia, dice él, es una práctica acerca de la cual Dios nos ha hablado específicamente en su palabra. Dijo alguien esto, mi hermano. Con estas palabras, lo que dijo Pablo, o opiniones, Pablo señala una cuestión de libertad personal. La semana pasada hemos definido qué es libertad cristiana, para que no haya confusión. ¿Qué es libertad de conciencia? Recuerden, libertad cristiana, amado hermano, es un beneficio que otorga el evangelio, que solamente gozan de esa libertad cristiana los verdaderos cristianos. Se trata de una libertad espiritual. Consiste en una libertad de la esclavitud de la ley. Nos restaura a la obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. Y ahora que estamos libres de la ley, ahora podemos nosotros responder como hijos al servicio de Dios, pero ahora con gozo, ahora con prontitud. La libertad es disfrutada en el camino de la fe. Debe animarnos a la virtud, debe llevarnos a hacer las cosas, pero con gozo. Pero hay otras personas que más bien usan la libertad cristiana para la lujuria de la carne. Aquellos no tienen parte en esta libertad. Hemos sido libertados, hemos explicado ya esto ampliamente la semana pasada, de la culpa
mejor manera de comer algo que sea impuro era abstenerse totalmente de la carne. No querían comer nada que había sido manipulado por un gentil, por un prejuicio de no me quiero contaminar con eso. Así habían sido formados estos hermanos del trasfondo judío, con varios prejuicios, y que no les fue fácil, hermano, librarse de ellos. Pero yo insisto, mi hermano, esta debilidad no tenía que ver con un malentendimiento de su salvación. No, tenía que ver con una debilidad en no entender cuál era su posición ahora que han sido salvos frente a esas cosas en la cual se habían sometido mucho tiempo atrás. Ese trasfondo de vida de la cual venía les creaba severas dificultades en dejar lo que para ellos siempre había sido de gran importancia y que ellos lo vinculaban con aceptación, con su relación para con Dios. Alguien dirá, sí, pastor, esos judíos. Esos judíos, ¿cómo es posible, pastor, que hasta ese momento, judíos que habían sido salvados, que habían conocido el Evangelio, pastor, ¿cómo es posible que sigan teniendo esos prejuicios? Pastor, ¿cómo es posible que esos hermanos judíos no distingan, como yo lo sé hacer, entre lo primario y lo secundario? Pastor, yo aprendí el triaje teológico, yo ya sé distinguir doctrina primaria de secundaria. Pastor, esos judíos, ¿no? ¿Cómo es posible, pastor, que no hayan aprendido hasta ahora? Y siendo incluso divisorios con cosas no esenciales. O esos judíos, pastor, que se complican la vida, se agobiaban en su conciencia con el temor de contaminarse con una carne. Mi hermano, tú puedes decir mucho de él, pero ¿qué hay de ti, mi hermano? ¿Qué hay de ti? Tú puedes, con limpia conciencia, decir que tu libertad cristiana te ha llevado siempre a buscar la unidad de la iglesia. ¿Puedes tú decir con limpia de su conciencia? ¿Puedes decir tú que en tu libertad cristiana nunca ha sido tropiezo para un hermano de él? Ahora, hermano, ya vimos incluso cómo el apóstol incluso Pedro, cómo cayó en esto. Hechos 10, versículo 9 al 14, usted sabe la historia. Pedro ahí sintió hambre, ¿no? Dice la Biblia, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, ¿qué ocurrió? Le sobrevino un éxtasis, vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo. Pedro era judío, recuerda, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual, en ese lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres, animales y aves del cielo, y le vino una voz y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Yo imagino a Pedro, ¿what? Yo soy judío. Pedro dijo, Señor, no, porque, y aquí le mira ese prejuicio, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Durando, dice al respecto, lo que significa ser débil en la fe es ser alguien que no cree que su fe en Cristo le permite hacer cosas. Esta persona puede ser relativamente madura en su fe en general, pero en un tema o en una cuestión en particular no está convencido que su fe en Cristo le dé el derecho de hacer ciertas cosas o actuar de cierta manera. Pero no podía verse él mismo comiendo una carne, comiendo un animal, porque su prejuicio judío, así formado, no le dejaba ver que en su libertad cristiana ella no estaba sometido a esos preceptos.
el débil en la fe no era el judío como en Roma, era el gentil, el hermano que había sido convertido al Señor, pero que en su vida pasada era un idólatra, que todo lo que él hacía siempre lo vinculaba con su idolatría a un Dios pagano. Y no quería comer carne, ¿por qué? Porque él siempre lo vinculaba con sacrificado a los ídolos. En cambio, el judío era el hermano fuerte. Él no tenía ese prejuicio porque él sabía que un ídolo nada es. Hermano, vea que usted puede estar en un bando o en el otro. Nunca se sientan, hermano, ya con el total conocimiento y de nunca ser de un hermano fuerte en su fe a ser un hermano débil. No piensen, hermano, que por su intelecto o por su experiencia usted está resguardado ya de caer en algún prejuicio. Hermano, cuidado, cuidado con llevar al extremo, con una excesiva confianza, pensando ser lo bastante fuerte para no caer y llegar luego a haber afectado su vida moral. Cuidado con esa confianza excesiva en su libertad cristiana. El que piense de esta manera, como dije la semana pasada, y que se vea, yo pastor, soy un hermano reformado, conozco la doctrina, ya entendí el asunto del pecado, alguien se ve así y descuida su responsabilidad moral con los otros y consigo mismo, el tal es un torpe. Porque, mi hermano, fácilmente podemos sustituir nuestra confianza que tenemos en el Señor por confianza en uno mismo. Y ahí, mi hermano, viene la caída, viene el tropiezo. Recuerda que el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a los corintios que se creían con todo el poder del mundo? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que cree que lo sabe todo, mire que no caiga. Hermano, en algunos aspectos uno puede ser fuerte en su fe, pero en otros puede ser débil. Y lo que Pablo va a hacer, amado hermano, y es lo que yo voy a intentar, es traer el conocimiento, es traer la doctrina, para traer el conocimiento al respecto. Pero hermano, si tú lees toda la carta de Romanos y 1 Corintios, vas a ver que Pablo, al soltar esta bomba, rápidamente lo enmarca, rápidamente lo regula. Vemos que siempre que Pablo habla de libertad cristiana o libertad de conciencia, lo hace en unidad, conocimiento, paciencia, moderación y amor. Porque, amado hermano, si no va de la mano en unidad con el conocimiento, la paciencia, la moderación y el amor, hermano, puede terminar en una deformación peligrosa. Muchos hay que han abusado de los dones de Dios y lo han terminado en un alarde orgulloso, o lo han colmado con lujos y han terminado corrompiendo algo tan hermoso que es la libertad de conciencia. Y el apóstol Pablo,
juicio por aspectos no esenciales de la fe cristiana. Por ejemplo, el miércoles hablé ampliamente del marxismo, socialismo y comunismo. Ahora, alguien que no tiene claro esto puede decir, pastor, ¿por qué no prohíbe de una vez que un hermano de la iglesia sea comunista? Por ejemplo, aquí hablamos mucho de la santidad, de la selectividad de acciones para un creyente. Alguien puede decir, pastor, ¿por qué no prohíbe a los cristianos que vean televisión? Porque esa cosa contamina y es pura basura. Claramente, mi hermano, un creyente debe hacer un juicio coherente después que se imparte el conocimiento. Debe ser consecuente con su fe, cómo maneja su vida social, su vida política y lo que ve cuando está delante de un monitor o de una computadora. Pero demandar no hacerlo o que no vea televisión como un aspecto esencial de la fe es básicamente volver a contextualizar lo que estaba dándose en Roma. Una falta de conocimiento en el uso de la libertad de conciencia. Bueno, yo he conocido personas
tomamos ciertas atribuciones demasiado elevadas. Cuidado, hermano, con rotular injustamente a otro hermano acerca de su caminar. Yo sé que la Biblia nos muestra evidencias y frutos, pero lo hace para glorificar a Dios por su misericordia y justicia. No para que tú andes rotulando a tu hermano si es salvo o no es salvo, si es piadoso o no lo es. Cuidado con pretender que tu celo por la iglesia sea el estándar que todos tus hermanos deben tener. Amado hermano, si usted es un celoso de las cosas del Señor, muy bien, siga haciéndolo. Si usted es un celoso del día del Señor, muy bien, lo hace para su Señor. Pero lejos esté de usted de mirar con reojo a su hermano que no se queda con usted todo el día del Señor. Ora por él para que entienda. Pero lejos está de decir, qué falta de ese hermano. Mira a mí, yo me quedo todo el día, madrugo, me quedo hasta que cierre la puerta el pastor. Lejos esté de que tu celo sea el estándar del trabajo que hace Dios con ese hermano. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios trabaja con tu hermano, es como cuando uno está en una casa construida y al lado recién están trabajando. Al que ya acabó de construir le molesta la bulla, ¿sí o no? Están picando al costado, le molesta la bulla. ¿Cómo se trabaja en esa casa? Hermano, Dios trabaja no a tu tiempo, al tiempo de Él con cada uno. Él pondrá el celo necesario en tu hermano para que comprenda lo que tú hoy comprendes. Pero de ahí a juzgar, a rotular, hazlo para tu Señor. Él tal vez en su debilidad lo hace para el Señor. Tal vez aún no tengas madurez, pero lo hace para su Señor. Segundo punto, si el hermano no está yendo contra algo que está claramente señalado en la Escritura, ¿quiénes somos nosotros para juzgar sus acciones? Por si acaso, no me refiero a que ahora todos pueden hacer lo que la Biblia no regula. No estoy indicando que ahora todos pueden hacer lo que sea, con tal que la Biblia diga, no lo hagas. Hermano, la Biblia regula el mundo. La Biblia regula cómo se crían a los hijos. La Biblia es para todo suficiente. Yo me refiero a los aspectos no esenciales
está pecando. Todo lo que no viene de fe es pecado. Y ahora alguien dirá, pastor, ya entendía. Pastor, o sea, si yo estoy convencido en mi mente que es una pérdida de tiempo venir los domingos, no me es pecado, porque estoy convencido, pastor, de eso. Y dice Pablo, cada uno esté convencido en su mente. Pastor, ya entendía. Si yo estoy convencido en mi mente que embriagarme no es malo, entonces lo hago y no es pecado. No, hermano, usted no entendió nada. Si usted así piensa, usted no es regenerado, usted no es convertido, o a lo mucho es un ignorante de la Escritura. No ha cambiado su corazón, su motivación. Yo estoy hablando de creyentes que han sido radicalmente convertidos, que aman la santidad, que aman la iglesia, aman a su hermano, aborrecen el pecado y estudian la Escritura para crecer. Yo hablo de una convicción escritural, no una carnal. Una convicción de los creyentes que están madurando porque están conociendo y tienen convicciones. Pablo dice más adelante, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, hermano, es pecado. Este hermano que era débil en su fe, presionado por la mayoría de hermanos fuertes, le decía, oye, tú eres bien ignorante, ¿no? Dice la Biblia que tienes que comer, que Dios santificó. ¿Cómo vas a dejar ese chicharrón, ese relleno, esa sangrecita por tus prejuicios? Y el hermano, presionado por el mundo, no por convicción personal, come, estaba pecando, porque no actuaba bajo la convicción. No actúa por una convicción que brota de la Escritura. Hermano, es importante el tema, sobre todo el día de hoy. Si alguien come, dice Pablo, pero lo hace con la intención de glorificar a Dios. Y si alguien se abstiene, pero lo hace con la intención de dar gloria a Dios, bueno, he aquí el principio de acción en la vida de un cristiano y su libertad de conciencia, ya sea que comáis, como dice Pablo a los Corintios, ya sea que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, en cuestiones de opiniones no esenciales o acciones que quedan en el marco de la prudencia de cada cristiano, y esto no negando la fe bíblica, el principio es, lo haces para la gloria de Dios, ya sea que comas o que no, lo haces realmente para la gloria de Dios. Es más, dice Pablo, ni siquiera la muerte estaba ajeno a esto, a Dios le pertenece, porque Cristo, dijo Pablo, para esto murió, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Hermano, en una cuestión no esencial, que no esté regulada de forma explícita por la Escritura, que tiene que ver con la vida cristiana, no pregunte, pastor, no puedo hacer
versículo 10 al 12 de Romanos 14. Pero tú, otra vez, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué a tu hermano lo menosprecias? Porque todos, escucha esto, hermano, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mi hermano, no somos jueces. No somos jueces, los hermanos, en cuestiones de opiniones, en cuestiones de su proceso de madurez en el Señor. Tú no eres el juez de cómo tu hermano está mandando. A muchos cristianos les molesta esta frase: darás cuenta a Dios. Les molesta: ah, pastor, pero no vean que la obra de Cristo es suficiente. Sí, pero para tu salvación. Pero mi hermano, al Señor le darás cuenta lo que has hecho con tu vida, con el Espíritu Santo que habita en tu ser. Y un aspecto fundamental que vamos a dar cuenta, tú y yo, es nuestra relación con los hermanos en la fe. Es un aspecto fundamental que tú y yo vamos a dar cuenta a Dios. Hermano, darás cuenta a Dios por la actitud que tomaste en torno al caminar de madurez que tiene tu hermano. ¿Has sido un juzgador? ¿Has sido un prejuicioso? ¿Has menospreciado? Pablo cita a Isaías 45, cuando dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua hablará quién es Dios. Y en el contexto de Isaías 45 lo hace cuando dice el profeta que Dios es el amo del universo, que Él es el amo de todas las almas y que es el único que tiene derecho de un juicio final y nadie más lo tiene. Así que, amado hermano, en cuestiones no esenciales, donde cada creyente deba usar su prudencia personal o una opinión, no podemos tomar el papel de juez ante un hermano. Debemos sí llevarle el conocimiento para que vaya a la convicción, llevarlo a la modestia, al amor por sus hermanos, y que el Señor le lleve a madurez. Déjame acabar con algún punto práctico de aplicación de todo lo que hemos hablado. Mi hermano, Calvino decía lo siguiente: la doctrina de la libertad cristiana forma el apéndice de la justificación. La parte final añadida para completar algún aspecto que ha dicho. Esta doctrina es el punto final, es lo que va a cercar lo que ahora tú eres como cristiano, que no te lleve ni a tu autodestrucción ni a la de tu hermano. Sin ese camino no puede haber el correcto conocimiento de Dios o de la verdad evangélica o de la paz interna de la mente. Pero cuando se habla de esta doctrina, se abren dos vertientes. Uno que toma la libertad para el libertinaje y otro que la menosprecia y lo ve como un subversivo de la moderación, del orden y de otros puntos morales. Segunda aplicación: el cristiano, aquel que ha sido libertado por Dios, debe usar este mundo en consistencia con su fe. Eres libre, muy bien. Ahora, esa libertad debe mostrarse en el mundo en un caminar consistente con tu fe, obedeciendo la ley moral, sus mandamientos, hacerlo para su gloria, no por
y no termines cayendo en siendo poseído por aquello que en sí mismo es ilícito. Todo me es lícito, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Tercero, hermano, ama a tu hermano, aún en la diferencia que tienes con él. Ama a tu hermano. Hermano, no siempre podemos opinar lo mismo de todos los puntos. Para eso hay libertad de conciencia. Para esto cada uno tiene una prudencia dirigida por la Escritura. Hay convicciones y yo hablo de esas que no atentan, repito, contra un punto fundamental de la doctrina. Pero si hay, mi hermano, alguna otra opinión, mire pastor, yo no uso falda, ella sí. Yo no con pantalón, ella no. Hermano, si hay una perspectiva, un punto de vista diferente en algo no esencial, como quiera, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Pastor, yo puedo ir al cine, pastor. Hay gente que me pregunta eso. Pastor, ¿puedo ir al cine, pastor, a ver tal película? Pastor, yo puedo ver alguna serie de Netflix. Pastor, yo puedo escuchar música diferente que no sea himnos o salmos o el pecado, pastor. Pastor, yo puedo comer porcina. Puedo comer, pastor, algo que tenga sangre. Pastor, ¿puedo tomar un vaso de cerveza o una copa de vino en una comida? Pastor, ¿yo puedo votar por tal partido? ¿Puedo, pastor, tatuarme? Pastor, ¿yo puedo ir con pantalones? La respuesta, mi hermano, a los asuntos de una opinión debe estar regida, debe estar cercada por las siguientes preguntas que yo planteé. Lo que haces, mi hermano, ¿lo haces para la gloria de Dios? Ahora, alguien que es consciente de eso y coherente con la Escritura, esta pregunta que puede llevar toda la vida responder. Esta pregunta te lleva toda la vida y mientras más tú la meditas, hermano, menos tiempo tendrás de llevar tu libertad al límite y tendrás menos tiempo de querer conformarte a lo mismo que le llegan a los caballos. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te ruego, amado Dios, que haya podido cercar correctamente este conocimiento para que el hermano no use como un pretexto para pecar. Señor, te ruego que des sabiduría a mis hermanos, a la iglesia, para la aplicación correcta de esta doctrina. Señor, guárdanos, por favor. Señor, guárdanos de toda presunción, de todo prejuicio innecesario para con mi hermano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cerramos con un himno final.
Por favor.